Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si alguno no pertenece al reino de Dios, no es de él. Acuérdense que hay dos reinos aquí en esta tierra: el reino espiritual, el reino de Dios, y el reino de las tinieblas, o el reino de Satanás. Los habitantes de este mundo a algunos de estos dos reinos pertenecen. No pueden pertenecer a ambos reinos. Si pertenecen a uno, no pertenecen a otro. Si pertenecen al otro, no pertenecen al uno. Entonces, hermanos, si alguno no pertenece al reino de Dios, no es de él, no le pertenece. Cristo dijo en cierta ocasión de que su reino no era de este mundo, pero pasamos a pertenecer a él, es decir, al reino de Dios en este mundo, y viviremos en él por el resto de nuestra vida física aquí en esta tierra. No podemos escapar del reino de Dios en este mundo, porque aquí pasamos a pertenecer a ese reino. Sin embargo, para pertenecer al reino espiritual o de Dios, debemos llenar ciertos requisitos y vivir de cierta manera aquí en el reino terrenal, es decir, aquí en esta tierra. Aunque el reino es espiritual, vivimos en esta tierra, y de esa manera pues hay que saber cómo pertenecer y hay que saber cómo vivir en dicho reino. Ya nuestra hermana mencionaba el título del tema, se lo repito para que nos quede pues muy claro: condiciones para pertenecer al reino espiritual y vivir para siempre o por siempre en él. Cristo, en Marcos, nos da las condiciones para pertenecer al reino espiritual, y en otros pasajes, que no es estos dos versos, miraremos cómo se debe vivir aquí en esta tierra perteneciendo al reino de Dios, al reino espiritual. Vamos a ver entonces pues las condiciones y el cómo vivir. Primero tenemos que llenar las condiciones que Dios pone. La primera es la humana. Dice Marcos 1, 14 y 15, ya pasaje que leímos, pero lo vuelvo a leer. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios, diciendo: el reino de Dios se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Las condiciones humanas para pertenecer a este reino son dos: es arrepentimiento de todo pecado. Dice Cristo: arrepentíos. Yo he visto, hermanos, o he sabido y he leído que muchos predican el Evangelio de Dios aquí en esta tierra para que la gente se salve, pero nunca hablan del arrepentimiento. Solamente mencionan la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero no hacen énfasis en el arrepentimiento. Cuando lo primero que el Señor principió a predicar aquí, cuando Él inició su ministerio en esta tierra, a los 30 años, fue precisamente estas son las primeras palabras cuando Él empieza a desempeñar su ministerio. Él dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, porque él era el rey, y quien pertenecía a él pertenecía al reino. Entonces, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, la condición segunda es creer en el Evangelio, es decir, creer en Cristo. Lo único que tenemos que hacer para llenar estos requisitos es entender lo que es arrepentimiento y lo que es creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Arrepentimiento es reconocer que somos pecadores y que nuestro pecado nos tiene condenados al castigo eterno. Es
pedirle perdón a Dios por esos pecados, confesarlos a Dios y darle la espalda al pecado. Con la ayuda de Dios, cambiar de vida. Es lo que la Biblia también le nombra conversión. En otros pasajes dice convertíos, es decir, arrepentíos. Convertido significa lo mismo. Arrepentimiento es conversión. Conversión es arrepentimiento. Y convertirnos es ir caminando hacia allá y dar la media vuelta y caminar en el lado opuesto. Esa es conversión. Y hermanos, después de que la persona se arrepiente, pues debe creer en Cristo inmediatamente. Yo me arrepiento y creo en Cristo, es decir, lo recibo como Señor y Salvador, aceptando que Él no vino a esta tierra por un mero azar, que Él no vino a esta tierra nada más porque quería dejar el cielo y venir a ver cómo estaba esta tierra aquí y relacionarse un poco con los seres humanos. Él traía un propósito específico: salvar a los pecadores. Pero yo no puedo ser salvo si no lo acepto como mi Señor y Salvador. Entonces, creer en el Evangelio es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces pasamos a pertenecer al reino de Dios. Entonces, hermanos, las condiciones humanas son dos: arrepentimiento y fe en Cristo. La divina nos dice en Apocalipsis 1, 5 y 6, no lo busquen, se los leo. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las condiciones divinas son dos también. Dice el pasaje: nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es, tenemos que ser lavados por Cristo, es decir, perdonados por Cristo. Cuando una persona se arrepiente y le entrega la vida a Cristo, lo recibe como Señor y Salvador, sus pecados le son perdonados. Esto es lo que significa ser lavado con la sangre de Cristo. Es decir, que esos pecados sean perdonados y ya no nos afecten para condenación. También dice el pasaje que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es Cristo quien nos hace reyes y sacerdotes, no nosotros por nuestros méritos nos hacemos reyes y sacerdotes. Así que las condiciones divinas son dos: Cristo perdonándonos nuestros pecados y Cristo introduciéndonos al reino, haciéndonos en ese reino reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Primero hay que arrepentirnos de todo pecado y creer en Cristo, aceptándolo como Señor y Salvador de nuestra vida. Segundo, hay que esperar que Cristo nos lave con su sangre y nos haga reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto sucede tan pronto la persona se arrepiente y tan pronto acepta a Cristo como Señor y Salvador. En ese momento nos lava con su sangre, es decir, nos perdona los pecados, porque Él murió en la cruz, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y en ese instante también nos introduce a su reino. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Ahora pertenecemos al reino espiritual de Dios. Allí en ese reino Él nos declara que somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto indica, hermanos, que estamos reinando con Cristo. Él es nuestro rey, nosotros somos ciudadanos del reino. Y que no necesitamos una segunda persona para acercarnos al trono de la gracia de Dios por medio de la oración. No necesitamos un sacerdote. Todo verdadero cristiano es sacerdote ante Dios el Padre. Podemos, por medio de Cristo, acercarnos directamente al trono de la gracia. Ya no era como que era en el Antiguo Testamento, que el pueblo tenía que ir al sacerdote, el sacerdote ofrecer un sacrificio y de esa manera interceder ante Dios.
El intermediario era un sacerdote en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino y pagó el precio por nuestros pecados, se acabó completamente, cumplió, porque todo esto apuntaba a Cristo. Él es el sumo sacerdote y por medio de él nosotros como reyes y sacerdotes nos acercamos directamente por medio de la oración a Dios nuestro Padre. Pero esto solo sucede cuando pasamos a pertenecer al reino espiritual de Dios. Cuando esto suceda, entonces, hermanos, hay una verdad muy clara aquí, que pertenecemos al reino espiritual, al reino de Dios. Estas son las condiciones que pone Dios. Nadie puede quitarlas o rebajarlas o condicionarlas. Esto no es negociable, así es y así va a ser. Si la persona no se arrepiente y no acepta a Cristo como Señor y Salvador, nunca pertenecerá al reino espiritual de Dios. Si lo hace, entonces pertenece al reino espiritual de Dios. Y Cristo lo declara rey y sacerdote para Dios su Padre. Ahora, debemos vivir en el reino terrenal cumpliendo las condiciones del reino espiritual o el reino de Dios. Aquí vivimos en el reino terrenal, en una nación, se llama México, pero hay que vivir cumpliendo las condiciones o la forma de vida que satisfaga el reino espiritual de Dios, o lo que Dios dice que vivamos. Vamos a ver cuáles son. Primero, vemos que encontramos la fidelidad a Cristo, dice la Biblia, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Esto dice el Señor en Lucas 22, 28 y 29. Los apóstoles permanecieron con Cristo siempre, no importando lo que pasara. Y Cristo le dice que pertenecen a su reino. Ellos ya se habían arrepentido de todo pecado, ya habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Cristo ya los había lavado con su sangre. Ahora ellos pertenecían fieles a Cristo. Y se les recuerda que tienen un reino espiritual al cual pertenecen. Dice, pero vosotros, le dice Cristo, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Permanecieron fieles al Señor. Si una persona pasa a pertenecer al reino espiritual de Dios, tiene que ser fiel a su rey, al rey de ese reino, que es Cristo. Debe permanecer con Cristo, porque ya no pertenece al reino de las tinieblas, ahora pertenece al reino de Dios. Otro, estamos viendo cómo vivir en este reino terrenal cumpliendo las condiciones del reino espiritual o el reino de Dios. Dijimos que la primera es fidelidad a Cristo, la segunda, paciencia en lo negativo que nos pase por seguir a Cristo. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Ya nos arrepentimos. Ya aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Ya hemos sido lavados con su sangre. Ya pertenecemos al reino de Dios. Ahora hay que serle fieles y sufrir por seguirle si fuese el caso. Desde luego, nunca negarlo. Explico, el sufrimiento no lo vamos a buscar nosotros. Algunos grupos religiosos y quizá la religión mayoritaria a veces buscan el sufrimiento como un mérito para agradar a Dios. El sufrimiento no es un mérito para agradar a Dios. El sufrimiento nos va a venir por ser fieles a Cristo solo.
Aquí el secreto es que no renunciemos si nos viene ese sufrimiento, lo enfrentemos tomado de la mano del Señor y estemos dispuestos a sufrir si fuese el caso. Como dice el Señor, dice el apóstol Pablo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Porque muchas personas, por no querer sufrir, niegan a Cristo. Se apartan de los caminos del Señor, no quieren andar en sus caminos. Nos dice Marcos que la semilla del Evangelio que cayó en pedregales son los que no tienen raíz en sí, porque cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, es decir, se van, no quieren sufrir. Pertenecemos al reino espiritual, pero estamos en el reino terrenal. La gente que solo pertenece al reino terrenal nos mirará como bichos raros y nos hará sufrir por ser seguidores de Cristo, pero la paciencia y la fidelidad nos harán ser buenos ciudadanos del reino de Dios. No tenemos, hermanos, nosotros que claudicar por causa del sufrimiento. A algunos le vendrán mucho sufrimiento, a otros poco, quizá a otros ni sentirán que siquiera lo están haciendo sufrir. Pero hay sufrimientos extremos, hermanos, cuando hay persecuciones, cuando hay cárceles o cuando inclusive los matan por seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces estamos viendo, hermanos, que en el reino terrenal, en el reino terrenal que es la tierra, debemos cumplir las condiciones del reino espiritual o el reino de Dios. Llevamos dos: fidelidad a Cristo y paciencia en lo negativo que nos pase por seguir a Cristo. Tercera, ser vencedores en contra de Satanás como súbditos del reino de Dios. Dice Apocalipsis 24: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este pasaje dice que murieron por el testimonio de Jesús. Dice: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Decapitados es que le habían cortado la cabeza por ser seguidores de Jesús aquí en esta tierra. No adoraron a la bestia, es decir, allí les va. La bestia es el reino de maldad. Es decir, no vivieron en el reino de maldad, porque del reino de maldad salieron, ahora pertenecían al reino de Dios. ¿Sí? Ni a su imagen, no adoraron a la bestia ni a su imagen. La imagen es todo lo que la maldad representa. El pecado, la maldad, todo esa es la bestia. La bestia es el pecado, y la imagen es todo lo que representa el pecado en el reino de las tinieblas. Los que pertenecían al reino de Dios prefirieron ser decapitados y no adorar a la bestia ni a su imagen. No se dejaron marcar con la marca de la bestia, es decir, no vivieron en pecado. Dejarse marcar con la marca de la bestia es salir del reino de las tinieblas, pertenecer al reino espiritual y luego dejarnos marcar, es decir, dejarnos vencer por el mismo pecado, como si volviéramos al reino de las tinieblas. Dice que no se dejaron marcar con la marca de la bestia, es decir, con la maldad, con el pecado. Vivieron en santidad para Dios en el reino. Por tanto, dice el pasaje que reinaron con Cristo 1000 años, es decir, por siempre en su reino espiritual. La palabra 1000 años no es literal, es simbólica.
lo que significa que el que pertenece a Cristo ya está reinando con Cristo aquí en esta tierra, pertenece al reino espiritual. Y los que mueren están reinando con Cristo en el cielo. Esto es lo que significa reinar con Cristo 1000 años. No significa algo literal, 1, 2, 3, hasta llegar acá. ¿Y por qué, hermanos? Es así. Porque deben ustedes saber que cuando Cristo resucitó con cuerpo glorificado. Y ascendió al cielo con cuerpo glorificado. Y vendrá como Rey de reyes y Señor de señores con cuerpo glorificado. Y dice la Biblia, ¿quién podrá sostenerse en pie? Él no viene a sentarse en un lugar y a convivir y a estar con los perversos y malvados por un espacio de 1000 años aquí en esta tierra. No lo hizo en la primera venida. ¿Por qué hacerlo en la segunda venida? En la primera venida tuvo que pasar 33 años para morir, solo por una razón: tenía que nacer, tenía que crecer y empezar su ministerio a la edad de los 30 años. Porque un sacerdote no podía ejercer el sacerdocio si no era hasta que cumplía los 30 años. Por eso Jesucristo, al cumplir los 30 años, fue bautizado y fue el inicio de su ministerio, y a los 3 años murió, entregó su vida por usted y por mí. Entonces, ¿por qué pensar que en la segunda venida de Cristo Él va a venir a establecerse por aquí en algún lugar y tardar 1000 años aquí en esta tierra? Es una enseñanza ilógica completamente, aunque algunos tuercen pasajes y hacen y vuelven y a luchas. Hay la famosa teoría de los premileniaristas que quieren hacer esto, los tienen muchas sectas como Testigos, Adventistas del Séptimo Día y tantos tienen esta clase de teoría. Hasta transforman esta tierra en un estado paradisiaco, dicen ellos, donde el león estará jugando con el cordero, el niño podrá agarrar a la víbora y la víbora no picarle. Hacen un estado paradisiaco aquí en esta tierra, cuando, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que esta tierra irá de mal en mal y de peor en peor junto con sus habitantes. Estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose a casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice Cristo, así será en la segunda venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, esta tierra, esta era de maldad, el reino de las tinieblas, irá de mal en mal y de peor en peor. Pero los que pertenecemos al reino espiritual, que salimos del reino de las tinieblas, pertenecemos al reino espiritual, cuyo rey es Cristo, entonces nosotros tenemos un reino y reinaremos con Cristo 1000 años. Es decir, ya estamos reinando con Él aquí por pertenecer a su reino. Él es nuestro rey. Y los que mueren están reinando con Cristo en el cielo porque siguen perteneciendo al reino espiritual de Dios. ¿Cómo pertenecer al reino espiritual o de Dios? Bueno, les resumo. Primero, debemos arrepentirnos y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Segundo, debemos ser limpiados en nuestros pecados con su sangre, con la sangre de nuestro Salvador, para que Él nos haga pertenecer a su reino o reino de Dios. Tercero, ya perteneciendo al reino de Dios, debemos ser fieles, debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo si fuese el caso, y vencer toda maldad que exista en el reino terrenal. Pero lo primero es lo primero. Por eso nos preguntamos, ya los que estamos aquí presentes, todos nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. Todos ya pertenecemos al reino espiritual de Dios. Si ya lo hemos hecho, surge otra pregunta. ¿Qué tan fieles somos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Y qué tanto somos vencedores de la maldad en este mundo? Acuérdense, hermanos, la bestia y su imagen
es el pecado y todo lo que el pecado representa. Esta es la imagen de la bestia. Y un hijo de Dios no adora a la bestia ni a su imagen. Tampoco se deja marcar con la marca de la bestia, es decir, con la marca del pecado, porque sus pecados han sido perdonados. Ahora pertenece al reino espiritual de Dios. Pongámonos en la mano del Señor y vivamos, hermanos, como buenos ciudadanos del reino de nuestro Señor aquí en esta tierra. Vivamos para Él, amémoslo, sigámosle y esperemos cuando Él venga por segunda vez a llevarnos, a transformarnos también como Él resucitó con cuerpos glorificados, a glorificar nuestro cuerpo, a que sea un cuerpo sin pecado, un cuerpo que podamos vivir con Él por siempre allá en el cielo. Eso sucederá en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras tanto, seamos, hermanos, buenos ciudadanos en el reino espiritual de Dios, viviendo en un reino terrenal como el que estamos viviendo. Pertenecemos a la nación de México, pertenecemos a un gobierno terrenal cuyas leyes, pues tenemos leyes y todo esto, pero hermanos, debemos saber que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra. Ya pertenecemos al reino espiritual de Dios y un día nuestro rey vendrá físicamente. Escuchen bien lo que les voy a decir. Un día nuestro rey vendrá físicamente, no espiritualmente. Él no resucitó espiritualmente. Un espíritu no muere, por tanto un espíritu no resucita. Él murió corporalmente y resucitó corporalmente y corporalmente ascendió al cielo y corporalmente vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Un día vendrá nuestro rey a llevarnos con Él. Ahorita Él sigue reinando en nosotros por medio de su hermosa y santa palabra. Él es nuestro Rey, nos ha salvado y nos ha declarado que somos reyes y sacerdotes para siempre, ante Dios su Padre. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias por pertenecer al reino espiritual. Hemos salido del reino de las tinieblas, del reino del pecado, el reino de la maldad, y pertenecemos al reino espiritual tuyo, Señor. Ayúdanos a que no adoremos a la bestia, es decir, al pecado, ni a su imagen, es decir, a todo lo que representa el pecado. Que no nos dejemos marcar con la marca de la bestia, es decir, con el pecado, porque nuestros pecados han sido perdonados. Ahora te pertenecemos. Que vivamos en santidad en tu reino. Y esperemos un día, Señor bendito, que vengas por nosotros. Mientras esto sucede, ayúdanos a que te seamos fieles, que tengamos paciencia en el sufrimiento si este nos viniera, pero nunca renunciemos a ti, y que seamos vencedores en contra de Satanás y todo lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. Bendito Dios, te agradecemos, gracias por esta iglesia. Ayúdanos, concientízanos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien aplique este mensaje al corazón de mis hermanos, en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús.